Bueno, continuamos con nuestro segundo video y habíamos hablado de la teoría del órgano. Ahora, en esta segunda parte, ya vamos a empezar a hablar concretamente de la organización administrativa del Estado Nacional. Y nosotros hablamos del concepto de competencia. Es importante entender este concepto porque justamente la organización administrativa del Estado tiene que ver con la distribución o el reparto de la competencia. La competencia, como esta capacidad de obrar de los funcionarios, en realidad es completamente divisible. Y ahora vamos a ver cómo. Es decir, en primer lugar, ya tenemos una competencia específica de cada uno de los tres poderes del Estado. Como dijimos, el Poder Ejecutivo tiene una competencia orgánica esencial, el Poder Legislativo tiene otra competencia orgánica esencial y el Poder Judicial tiene otra competencia orgánica esencial. Pero a su vez, por ejemplo, si nosotros tomamos el Poder Ejecutivo, el presidente tiene una competencia específica y cada uno de sus ministros, el ministro de Justicia tiene una competencia específica, el ministro de Salud tiene una competencia específica, el ministro de Economía tiene una competencia específica, el ministro de Defensa tiene una competencia específica, el ministro del Interior tiene una competencia específica. Es decir, el ministro de Economía no puede comprar vacunas y el ministro de Salud no puede hacer el presupuesto. ¿Por qué? Porque son competencias que corresponden a otros ministerios. Bueno, lo mismo el presidente de la Nación no podrá juzgar o dictar una sentencia en un juicio por un accidente de tránsito, porque no es competencia de él. Entonces, en cada poder hay división de la competencia en razón de distintas cuestiones. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos jueces que tienen competencia penal, jueces que tienen competencia civil o comercial, o civil y comercial, depende de la provincia, si tramita junto a lo civil y lo comercial o por separado. Tenemos jueces de familia, tenemos jueces laborales. Entonces, o sea, en razón de la materia, por ejemplo, en lo judicial se puede dividir la competencia de acuerdo a la materia que toca cada fuero judicial. En razón del territorio, por ejemplo, no todos los jueces tienen competencia en todo el país. Entonces, el juez laboral de Misiones no tiene competencia en la provincia de Buenos Aires, tiene competencia en Misiones. El juez laboral de Buenos Aires tiene competencia en Buenos Aires, el juez de familia de Quilmes tiene competencia en Quilmes y no tiene competencia en la capital federal. Es decir, por ejemplo, dentro del Poder Judicial también hay competencia en razón del territorio. Entonces, un juez, por ejemplo, tiene limitada su poder de actuación, o sea, su competencia, en razón de la materia y en razón del territorio. ¿Por qué? Porque tiene una materia específica y un territorio de acción. Y lo mismo en razón del tiempo. ¿Por qué? Porque si el juzgado no está de turno, por ejemplo, el juez no tendría competencia para actuar. Entonces, la competencia se puede dividir o fragmentar o clasificar de distintas formas. En razón de la materia de que se trate, en razón del territorio, en razón del tiempo y también en razón del grado. Y acá, cuando hablamos de razón del grado, esto que queda medio en el aire, lo van a entender de la siguiente manera. Por ejemplo, en el poder ejecutivo. El presidente tiene competencia para determinadas funciones, pero a su vez el presidente le da órdenes a los ministros, quienes tienen competencia en otras funciones, pero reciben órdenes del presidente. Entonces, el ministro respecto del presidente está un grado más abajo. El secretario respecto del ministro está un grado más abajo. El subsecretario respecto del secretario está un grado más abajo. Entonces hay distintos grados en la línea jerárquica, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Pero yo lo que primero quiero que quede claro que la competencia es un concepto divisible, la competencia es la facultad de actuar del funcionario que tiene limitaciones o clasificaciones de acuerdo a la materia, al territorio, al tiempo y al grado. Eh, entendido esto de la competencia, ahora vamos a ver que nosotros en el Estado Nacional, y ya cuando hablamos de Estado Nacional nos estamos circunscribiendo solamente a Poder Ejecutivo, como parte del Estado Nacional. Dentro del Estado Nacional
tenemos la administración que se llama central y la administración descentralizada. En el medio no hay otra cosa, o sea, un organismo es parte de la administración central o es parte de la administración descentralizada dentro de la estructura del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a empezar a analizar 3 conceptos para entender esto. La centralización, desde el punto de vista administrativo, implica que toda la competencia está concentrada en la cabeza del órgano. Entonces, por ejemplo, en el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, digamos, en un Estado de competencia concentrada, tendría toda la competencia el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo. Concentrada, la competencia toda junta en un lugar. Por ejemplo, para poner un ejemplo que a mí me encanta, el de la jarra. Si yo compro esos jugos de 5 litros, esos jugos que de 1 litro se hacen 5 litros, y pongo todo el jugo en la jarra y le echo 1 litro de agua, voy a tener todo el jugo concentrado en una sola jarra. Eso es tener concentrada la competencia toda en un solo órgano. En este caso, Poder Ejecutivo. Competencia concentrada. Si yo quiero desconcentrar la competencia, ¿qué tengo que hacer? Echarle agua, diluirla. ¿Y cómo se diluye la competencia dentro de la administración centralizada? La competencia se distribuye mediante la desconcentración, es decir, repartiendo fragmentos de competencia o porciones de competencia a distintos funcionarios, pero dentro de la misma estructura. Ahora que dije esto, lo voy a explicar. Imagínense que tenemos una torta. La torta entera es la competencia concentrada. Y la torta está en esta fiesta. Y en esta fiesta estamos todos invitados, pero la torta la tiene el dueño de la fiesta. Ahí está concentrada la competencia. Ahora el dueño de la fiesta quiere desconcentrar la competencia. ¿Qué hace? Va repartiendo porciones de torta a distintos invitados. Bueno, en este caso, en el Poder Ejecutivo, el presidente que tiene toda la competencia concentrada, desconcentra la competencia repartiéndola a distintos funcionarios, por ejemplo, los ministros. Entonces, el presidente desconcentra competencias dándole a los ministros competencias y los ministros desconcentran dándole a los secretarios y los secretarios desconcentran dándole a los subsecretarios. Eso es la administración. En la administración centralizada, la competencia se desconcentra mediante la distribución. Eso ocurre cuando hay un reparto de competencia dentro de una misma estructura, dentro de una misma persona jurídica, Poder Ejecutivo. Entonces, yo ahí desconcentro. En cambio, si yo digo que descentralizo, lo que estoy haciendo en realidad no es distribuir dentro de una misma estructura, sino es crear nuevas estructuras a las que le atribuyo competencia. Esto es muy común que ocurra en el Estado cuando se crean organismos nuevos que se les atribuye una competencia específica. Por ejemplo, en algún momento las jubilaciones las manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. Quiere decir que en algún momento la competencia de manejar el tema jubilatorio lo tenía el Poder Ejecutivo lo desconcentró en el ministerio que hoy se llama Desarrollo Social, en aquel momento creo que era de Acción Social, y en un momento se entendió que hacía falta un organismo específico que maneje ese tema que era muy complejo y se crea la caja de retiro, la caja de jubilaciones o algo por el estilo, y a ese organismo se le asigna la competencia, o sea, se le descentraliza, se crea una estructura nueva con personalidad jurídica nueva a la que se le asigna la competencia. Ese nuevo organismo tiene una competencia propia que ya sale de la estructura del Poder Ejecutivo. Eso se llama descentralizar. Entonces nosotros tenemos una administración centralizada y una administración descentralizada. La administración centralizada
es el Poder Ejecutivo y se caracteriza, ahora vamos a ver, por dos principios que son la línea jerárquica y el grado, las relaciones de mando y obediencia. En cambio, la administración descentralizada se da cuando se crea un organismo nuevo fuera de la estructura del Poder Ejecutivo que no está dentro de la línea jerárquica y que se le asigna una competencia específica que ya se le quita al Poder Ejecutivo. Entonces, en la descentralización de competencia, lo que se hace es atribuir competencia dentro de una misma estructura. En la en la desconcentración de competencia, lo que se hace es asignar competencia dentro de una misma estructura, repartir competencia dentro de una misma estructura. En cambio, en la descentralización se le asigna competencia a una estructura nueva, a una persona jurídica nueva. Mientras que en la desconcentración se reparte dentro de la misma persona jurídica, en la descentralización se reparten personas jurídicas nuevas, distintas, independientes. Entonces tenemos la administración central, por ejemplo, Poder Ejecutivo, ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, eso es toda administración central, y la administración descentralizada, por ejemplo, tenemos el PAMI, el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Migraciones, el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la FIP, la ANSES, etc. Son todos organismos que están por fuera de la estructura de la administración central y que tienen su propia competencia y su propia personalidad jurídica. Pero ahora vamos a ocuparnos de la administración central. La administración central nosotros dijimos que se caracteriza por dos principios, que son la línea jerárquica y el grado. La línea jerárquica implica que hay una relación de mando y obediencia que nace de la cabeza y va hacia abajo en forma descendente. Entonces el presidente es el primer grado en la cadena de mando, el jefe de gabinete y los ministros el segundo grado, el tercer grado los secretarios, el cuarto grado los subsecretarios y así sucesivamente. Y entre ellos existe una relación de mando y obediencia, donde el superior jerárquico manda y el inferior jerárquico obedece las órdenes del servicio. Esos son los dos principios que caracterizan la jerarquía administrativa. Son la línea y el grado. Y dentro de esa línea jerárquica hay competencias distribuidas. Cada funcionario tiene una competencia. Ahora, ¿qué pasa? Existen casos en que por distintos motivos un funcionario tiene que ejercer la competencia de otro. Y esto es lo que se llama la delegación y la avocación. ¿Qué son la delegación y la avocación? Bueno, son formas de... la delegación es una forma de descentralización administrativa. Perdón, de desconcentración administrativa, la delegación. Y la avocación es una forma de concentración administrativa, ambas de competencia. ¿Cuándo se da la delegación? La delegación se da cuando un funcionario superior, un funcionario superior jerárquico, le transfiere o le asigna una de sus facultades, de sus competencias a un inferior. Sería el caso, por ejemplo, de un secretario que le transfiere competencias a un subsecretario. ¿Y por qué se puede dar esto? Por diferentes motivos. Porque tiene que tomar una licencia, porque tiene demasiada carga de esa competencia, necesita poner al día el trabajo, por una cuestión de índole organizativa, por lo que fuere. El funcionario superior decide que una de sus facultades se la transfiere al funcionario inferior. ¿Cuáles son las características de la delegación? En primer lugar, la delegación solamente se puede hacer si la ley la permite. O sea que la regla es que no se puede delegar y solo se puede delegar si la ley la permite. Esa es la primera regla. La segunda regla, cuando se le transfiere la competencia a un inferior, se le transfiere la competencia completa. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo 5 o 6 funciones
y le transfiero una de esas funciones, se la transfiero completa. Yo ya no la puedo ejercer mientras la tenga delegada en el inferior. Solo la puede ejercer el inferior. Por ejemplo, si yo tengo la competencia de decidir o resolver asignar jubilaciones y se la delego a un funcionario inferior, hasta que yo no revoque esa delegación, el funcionario inferior es el único que va a poder decidir eso. Yo no voy a poder hacerlo porque lo delegué. Voy a poder hacer las otras cosas no delegadas, pero no esa. Esa función se delega completa. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que la delegación se recupera en cualquier momento. Es decir, el delegante, quien otorgó la delegación, en cualquier momento puede revocarla y retomar su competencia. Y la cuarta característica es la responsabilidad. Quien delega es responsable solidariamente con quien ejerce la delegación por los daños o las malas utilizaciones de la delegación que haga el empleado. Es decir, quien delega no puede eximirse de responsabilidad diciendo yo delegué a mi empleado y él hizo las cosas mal, porque como delega y es una función que le es propia, tiene la obligación de controlar la delegación que ejerció. ¿Y qué es la avocación? La avocación es todo lo contrario de la delegación y parece lo contrario, pero en realidad tiene algunas particularidades que hace que no sea lo contrario exactamente. En primer lugar, entonces, como dijimos, la delegación es el traspaso de competencias de un superior a un inferior. Ahora, la avocación es a la inversa, es cuando el superior toma para sí competencias que son propias del inferior. Nosotros dijimos que la regla en la delegación era que solo se podía hacer si la ley la autorizaba, es decir, la regla es no se puede y solo se puede si la ley la autoriza. La avocación es diferente. La avocación se puede hacer siempre, salvo que la ley la prohíba. Entonces es inversa la cuestión, porque la avocación, la regla es que se puede y la excepción es que no. A diferencia de la delegación, donde la regla es que no y la excepción es que sí, la avocación se puede siempre, salvo que la ley la prohíba. Primera característica. Segunda característica de la avocación. La avocación no es la transferencia, no es a tomar toda la competencia del inferior, es solo tomar un trámite. Yo me aboco a resolver un trámite, pero la competencia sigue estando en el inferior y él sigue resolviendo el resto de las cuestiones. Si quiero volver a resolver otro trámite, me vuelvo a abocar. Cada vez que yo tome una facultad del inferior, la tomo para ese caso concreto y es una avocación distinta. En cambio, cuando yo delego todas las funciones hasta que no la revoco, no la puedo volver a ejercer. En cambio, la avocación yo ejerzo actos puntuales y sin embargo, el inferior sigue ejerciendo su competencia, no la pierde, no se la saco. En tercer lugar, también tiene que ver con la avocación, no necesita ser revocada, porque se agota con el ejercicio del acto. Entonces, si yo quiero volverme a abocar, me vuelvo a abocar, pero no es que tengo que revocarla para que recupere la función el inferior porque nunca la perdió. Y la cuarta característica es la responsabilidad. Así como en la delegación la responsabilidad es solidaria entre el que la ejerce y el que la delegó, que tiene que controlarlo, en la avocación no, porque como el empleado no puede negarse a que el jefe se aboque, entonces la responsabilidad es exclusivamente de quien se aboca. El que se aboca tiene la responsabilidad exclusiva en cuanto a lo que el ejercicio que haga de esa competencia por la cual se ha abocado. Bueno, con esto, hasta este punto, hemos visto en el primer video derecho administrativo y función administrativa y teoría del órgano. En el segundo video, centralización, descentralización y desconcentración, competencia y sus divisiones, jerarquía, línea y grado, y delegación y avocación. Entonces, simplemente voy a hacer un breve raconto como para que quede claro. La competencia es la capacidad de obrar del funcionario y se puede dividir en razón del tiempo, del territorio, del grado, de la materia, etc. Cuando la competencia está concentrada, está en un solo organismo. Cuando está desconcentrada, está repartida dentro del mismo organismo. Y cuando está descentralizada es porque se le asignó un organismo nuevo.
que se le otorgó una nueva personalidad, una persona jurídica que se creó nueva al efecto. En el ejemplo de la jarra, la concentración, la competencia concentrada es la jarra, el jugo con poca agua en una sola jarra. La desconcentración es agregarle agua en la misma jarra e irlo diluyendo. Y la descentralización es repartir el jugo en varias jarras. En el ejemplo de la torta, la concentración es tener toda la torta del dueño de la fiesta. La desconcentración es repartir porciones a los invitados de la fiesta. Y la descentralización es repartir la torta en pedazos a distintas fiestas. La delegación es cuando el funcionario superior le transfiere una competencia que le es propia al inferior, y la vocación es cuando el funcionario superior toma para sí un acto de competencia que le es del inferior. Bueno, en el próximo video, que va a ser el último, vamos a hablar de formas de gobierno y de formas de Estado. Así que nos vemos en el próximo video.